Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Her Talks en este año 2025 que empezó con mucha emoción. Hoy por hoy, hoy tengo el agrado de tener a mi socio aquí presente. Hola Carlos, ¿cómo estás? Feliz año para ti. Hola César, feliz año para ti y para todos los que nos escuchan, para nuestra audiencia que cada día crece y crecerá más. Un gusto estar contigo aquí en este inicio de año para hablar de tantos temas que se nos avecinan en este 2025. Bueno, para ponerlos en contexto, con Carlos hemos decidido retomar estos Her Talks, que como lo saben desde el principio, esto lo empezamos hace 3 años aproximadamente, pero nuestro objetivo principal es compartir conocimiento con ustedes. Es por eso que este programa, que reitero, preparamos con Carlos, es hablar de lo que creemos va a pasar en el tema del derecho del fútbol en Colombia. Como muchos sabemos, el torneo anterior del fútbol profesional colombiano tuvo muchos cuestionamientos, por así decirlo, y creo que el tema del derecho del fútbol fue muy, pero muy movido en 2024. Por eso es que hemos preparado tres aspectos fundamentales que creemos van a ser bastante movidos e interesantes para este año. Entonces, para entrar en materia, Carlos, la pregunta de todo, digamos desde tu concepto como experto en derecho del fútbol y con la experiencia que tuvimos con los clientes, ¿qué consideras que fue como los temas que más se movieron durante 2024? Bueno, en 2024, a diferencia de otros años, hubo muchísimos más procedimientos disciplinarios. El aumento para los clientes de investigaciones preliminares y de sanciones que derivaban en recursos de reposición y apelación en mayor, incluso algunos con la posibilidad de ir al TAS, fue increíble. Siento que hubo mucho más control por parte de DIMAYOR y había como una ventana de exposición más grande a temas que antes no le ponían tanto cuidado. Habían, por ejemplo, es porque salieron 12 niños de la mano de los jugadores y no solo 11. Temas que uno dice, bueno, de aquí a cuánto es un tema disciplinario, pero DIMAYOR estaba muy inmiscuida en identificar esas infracciones y la gran mayoría, yo creo que de sanciones eran artículo 78 literales, no cumplir las disposiciones del reglamento, que son cosas como estas, de los uniformes, de la salida de los equipos, mucho más de como de logística más que jurídica. Y yo creo que, digamos que con todo este movimiento que hubo, en el particular el tema de la violencia, es ampliamente conocido pues que en Colombia tenemos un problema por no tener, bueno, obviamente salvo el Deportivo Cali, por no tener estadios que son propiedad de los clubes profesionales. Aparte de estos pues, penosos y bochornosos capítulos que tiene, yo creo que hay un tema fundamental que nos tenemos que enfatizar, que es el tema del ascenso y el descenso en el fútbol colombiano. ¿Qué nos puedes contar frente a eso, con este problema que hubo con Unión Magdalena, con el Real Cartagena, que entendemos que está en el TAS? Digamos, eso, ¿cómo lo podrías ver y percibir que va a traer en el 2025? Sin duda, este tema fue el más importante del año pasado. Habían otros, ¿no? El tema de Nacional Junior, el tema del Medellín con el Chico, el tema de las apuestas, la cantidad de denuncias que hubo el año pasado con temas de posibles apuestas y amaño de partidos. Pero este tema del ascenso al final yo creo que se robó todos los reflectores en el tema jurídico deportivo porque implica quiénes van a participar de esta nueva liga y obviamente todo lo que significa financiera, deportivamente para una ciudad, ascender a la primera categoría o no. Recordemos que son tres ciudades capitales de esos departamentos que están en juego: Villavicencio, Cartagena y Santa Marta. Entonces, había un gran interés, incluso hasta político quizás, de saber quién es el que iba a ascender a esta Liga 2025. Y como bien lo decías, a fin de año se generó esta disputa porque el reglamento no era del todo claro respecto a quiénes debían eh, obtener ese cupo para poder participar en la Liga 2025. Pareciera que hubo si se encontraban las normas entre ellas, que algunos decían que sí había que jugar repechaje, otros que no. Se llegó a la especulación que hubo un acuerdo entre algunos clubes para determinar cómo debían quedar las tablas, pero a fin de cuentas el reglamento estaba ahí y había que leerlo e interpretarlo y quien debía hacerlo era el mayor y a nuestro amigo juicio por lo menos lo hizo de forma correcta. Si bien había ahí un tema quizás contradictorio,
las causales de ascenso estaban claras y las iban cumpliendo uno a uno, y la cumplió en primer lugar Llaneros y en segundo lugar Unión Magdalena. Ahora, lo más importante de esto, que es donde realmente resalta el tema del derecho deportivo, es que Real Cartagena muy inteligentemente llevó esto al TAS. Y con esta decisión del TAS, que tendría que tomarse de aquí a 10, máximo 15 días, pensaría yo, antes de que inicie el torneo, por lo menos, determinar si Real Cartagena tiene razón o no. Fácil. Si no tiene razón, Unión y Llaneros fueran la liga, no hay discusión. Pero donde el TAS realizó interpretación del reglamento eh, con la idea o con el argumento mejor que presenta Real Cartagena, implicaría que se jugaría con 21 equipos, se revoca el ascenso de Llaneros o de Unión, o obligan a alguno de estos dos, pensaría yo, el perdedor de la gran final, a jugar el repechaje con Real Cartagena para ver quién asciende. Entonces, es un tema. Y además de esto, consigna que el tiempo es corto porque el reglamento, el torneo, perdón, empieza ya en muy poco tiempo. Es donde queremos ver cuál va a ser la decisión que tome el TAS. Incluso si toma medidas cautelares, suspender el torneo o no. Pueden pasar tantas cosas que estaremos atentos a lo que determine el TAS. No sé, ¿tú qué opinas de este Pues tema? mira, yo digamos que también pienso lo tuyo. Cuando uno lee el articulado así, y lo voy a hablar en temas eminentemente de interpretación de la normatividad, pareciera que no pasó absolutamente nada. Comparto tu opinión también, donde prácticamente uno observa que, claro, aquí está en juego un ascenso, aparte como que quiere interpretar la norma, pues dependiendo de los intereses de cada uno. Que cuando tú lo revisas uno por uno, Real Cartagena puede tener razón en lo que está peleando. Sin embargo, si lo vemos en un tema ya de interpretación en conjunto, uno creería que no, y aparte que creo que los resultados dieron, pero bueno, eso digamos que no es nuestro trabajo y queda como digamos, como ese sinsabor de, pues, de ver qué va a pasar con ese tema. Y yo también devolviéndote la pelota en ese tema, a mí me llama mucho la atención, precisamente mira que el pasado 13 de enero me leí un artículo que salió en Asuntos Legales, que es un portal de internet de abogados, donde un colega nuestro siempre cuestiona que digamos que este tipo de decisiones, por decirlo así, en Colombia pareciera que hay un bosque muy, y lo hemos discutido en varios foros, donde prácticamente pareciera que no se puede ir al TAS. En tu concepto, digamos, en este caso en específico, porque pues algo que tendrá que dictaminar el TAS en su posible laudo es la jurisdicción y competencia. Frente a ese tema, digamos, y con lo que pasó, y obviamente que lo que conocemos que es simplemente periodístico, ¿tú creerías que ahí podría haber fundamento para ir al TAS o será algo bien álgido en ese arbitraje? Yo lo veo 50-50 respecto a la competencia del TAS, porque si bien no hay una referencia directa a que con la decisión del ascenso, o mejor, determinar quiénes ascienden, se puede ir al TAS, eso no está casi que en ningún reglamento del mundo. Sí existe una decisión administrativa por parte de un órgano competente, en este caso de mayor, que está generando derechos en favor de unas partes y está quitando derechos, por decir algo, en contra de otras. Y si es una decisión que me afecta a mí, que en este caso Real Cartagena, que me afecta mi ascenso o mi posibilidad de luchar el ascenso, creería que se cumplen los presupuestos que establece la jurisprudencia del TAS para que una decisión pueda ser apelable. Ahora, en Colombia, lamentablemente, la puerta del TAS se ha cerrado en temas contractuales, en temas de litigios, convenios y contratos y demás, abierta en la parte disciplinaria, muy limitada, por supuesto, el tipo de sanción, pero en la parte disciplinaria sigue abierta. Y como es un tema netamente disciplinario, a mi juicio, sí debería tener competencias para decidir este caso. Total, digamos que yo creo que ahí la discusión, bueno, ya tendría que ver los tiempos y ver pues ya temas mucho más específicos del litigio. Sin embargo, pareciera que ese no va a ser el problema principal. Y ahondemos un poquito más a fondo de este tema, porque es el tema que tú nombrabas muy bien, que es lo de las medidas cautelares. También por temas periodísticos entendemos, y creo que todo abogado, digamos, en este tipo de procesos, por la rapidez de los torneos, siempre solicita las medidas cautelares. Tu experiencia, a ver, yo tengo mi pensamiento frente a eso. ¿Qué tan probable es que en este tipo de casos a uno le otorguen medidas cautelares? Pues casos que nos han tocado no han sido muchos que nos han otorgado medidas cautelares.
deben ser situaciones realmente desfavorables para una y sumamente infundadas para la otra, que en este caso me parece que no. Ambas partes tienen su posición, su postura, y veo muy complicado que se pare todo un torneo hasta que el TAS tome una decisión o tenga el tiempo suficiente para tomar una decisión que, como lo decía antes, tiene un origen disciplinario, pero se enmascara en un aspecto netamente reglamentario. Los clubes aceptaron unas reglas y están jugando basados en unas reglas que para algunas partes no son claras. Entonces, claro, a, no sé, la oscuridad de un reglamento es suficiente motivo para otorgar una medida cautelar. Yo creía que no. Incluso lo hemos visto en unos casos propios y de otros colegas que con temas mucho más álgidos o más complicados de poder resarcir, o pues han otorgado las medidas cautelares. Entonces, viene a ser un tema bastante complejo que dudo mucho que les otorguen, pero Total. habrá que esperar. Porque pues uno esperaría que por temas de estrategia y pues celeridad, vuelva a lo mismo, sería fundamental que les dieran las medidas cautelares. Si no se las otorgaran y pues obviamente, precisamente ayer en el artículo que me compartía este colega, también dice algo que es una realidad, ¿no? Y son las demoras que se están presentando en el TAS, así haya un proceso aceleratorio y se emita Ujú. la decisión antes de tiempo. Sin embargo, pues bueno, yo creo que hay que intentarlo y bueno, la mejor de las suertes, digamos, a las partes que están en este tema. Oye, Carlos, yo también, y de pronto ya también comentándolo con colegas que están dentro de la institución, un tema que sí es una invitación, obviamente, y no solo a la DIMAYOR, sino a las ligas en general, porque esto lo vemos muy recurrente. Podemos hacer otro capítulo perfectamente de lo que está pasando en Perú, digamos, con ese mismo tema de ascensos y descensos, que siempre lo diré, Perú es de esos países que aporta demasiado al conocimiento del derecho deportivo internacional, sobre todo por los casos tan difíciles, yo creería, que se presentan en ese país. En ese contexto, mm, a mí siempre me dicen, sí, César, obviamente que ustedes como abogados externos, por decirlo así, lo pueden ver muy fácil, ¿no? Pues porque al fin y al cabo ustedes no redactan las leyes. Podría pasar lo que pasan en nuestros países con los micos, siendo congresistas, de verdad diciendo Mm. aquí súper equilibrados, que también redactados pueden estar los artículos, no solamente en la liga, reitero, porque pues obviamente también hemos visto reglamentos de FIFA, donde empieza absolutamente todo, que son bastante abiertos para la interpretación. ¿Cómo lo verías en este caso en específico? Esos artículos que llevan en el fútbol colombiano, ¿qué tan redactados, qué tan bien redactados y que como con tan, de pronto con qué tanto profesionalismo le han metido a redactar ese articulado? Yo creo que el tema de cómo queda redactado pasa a un segundo plano cuando se van a tratar temas más importantes en las asambleas. Temas económicos, de derechos de televisión, de disputas que hay entre clubes que terminan siendo el escenario en el cual se enfrentan varios clubes y que quizás eso pasa a un segundo, tercer plano y claro, no es lo ideal. ¿Por qué? Porque el reglamento del torneo o de la liga, cualquier torneo, viene a ser el contrato entre las partes que va a determinar cuáles son las reglas de juego, ¿cierto? Si un contrato no está bien redactado, va a permitir o va a dar pie a que haya disputas. Uno como abogado en temas contractuales se centra en evitar que ese contrato llegue a litigio por la claridad de lo que tiene. Y si eventualmente llega a un litigio, que sea tan fácil para el juez decidir qué parte toma. Y me parece que ahí está el hueco. Este reglamento del 24 tenía incluso errores de typo que se referían al reglamento del 23 y precisamente por añadir un nuevo artículo que se discutió y se aprobó, olvidaron eliminar de otro y por eso quedó esto y por eso sucedió lo que sucedió donde Real Cartagena tiene todo el derecho de estar argumentando que tiene derecho a repechaje, porque hay una contradicción entre las normas. Y ahí es donde, seguramente para este año, y creo que todos los clubes tomaron conciencia y la propia de Mayor tomó conciencia de lo que pasó, y para este año están siendo mucho más exigentes o quizás poniéndole más atención a este tema tan Sí, como importante. quien dice, yo creo que el año pasado se pudo llegar a tocar un fondo donde desde mi concepto los clubes sí le dieron la importancia a revisar esto, porque pareciera que en las asambleas se discute mucho, pero como que no le ponen ese ojo y ese tinte jurídico que pues en este caso pues que estamos definiendo un ascenso y un descenso, ¿no? Que eso si lo vemos desde otra perspectiva, vemos
Claro. temas de, más que el derecho deportivo, baños, perjuicios, bueno, en fin, se está jugando muchas cosas que lastimosamente, yo creería, y esto es algo que también pudimos aprender del 2024, las cosas pareciera que se tenían que arreglar en el escritorio, pero yo sí soy de la idea, por lo menos, que yo soy abogado deportivo, pero sí creo que uno compitiendo tiene que ganar, ¿no? Como que las cosas tienen que ser en la cancha y no precisamente como en el ambiente que tú y yo pues trabajamos. No, y además que yo creo que el año pasado hubo algo y es que hubo muchos dolientes. Hubo muchos clubes que fueron afectados por estos reglamentos o por estas decisiones. Antes no ocurrían tantas situaciones como las que ocurrieron el año pasado. Y al haber tanto doliente, claro, los clubes decían, bueno, eso le pasó a ese club. Un ejemplo, en el 2021, el litigio entre Cortuluá y Nacional. Todo el mundo estaba, pero los clubes decían, bueno, problema de ellos dos, ¿cierto? Pero resulta que ante ese caso, los 36 clubes fueron afectados por la prohibición de lealtades. Ya cuando les toca en carne propia vivir eso, ahí es cuando realmente toman conciencia y dicen, bueno, este tema jurídico, deportivo, es importante, hay que ponerle atención y hay que Sí, reglamentarlo bien. creo que la invitación Henry. como tal también es a ponerle más atención a estos tribunales deportivos que cada vez tienen más poder y que obviamente siempre ha sido la invitación que sean más independientes, ¿no? Creo que eso también es un tema que uno espera, digamos, Totalmente, estando fuera de la... totalmente. que lo hablamos fuera de cámaras, pero vemos que en Colombia no se ha tocado mucho el tema, pues a grandes rasgos, esa modificación que obliga a a las federaciones a que tengan en cuenta todo en una ventana tan importante como esta que se avecina en 2025 del verano. Claro, ha venido implementando el tema de la modificación de los préstamos desde el 22 y ha tenido como sus variaciones en el 23 y en el 24, pero en el comentario del reglamento sobre el Estatuto de Transferencia de FIFA, les da a las federaciones nacionales hasta el 1 de julio de este año, 25, para que creen estas reglas o modifiquen sus estatutos internos basados en esta nueva reglamentación de los préstamos a nivel internacional para que lo adopten o lo adapten mejor a su reglamentación interna, que tenga, por supuesto, correlación con la legislación aplicable en cada una de las asociaciones. Y ese es un reto que se le viene para la federación este 2025, terminar las reglas de los préstamos. A día de hoy en FIFA todos sabemos que está prohibido más de un año de préstamo, que igual se puede prorrogar. La cantidad de préstamos que pueden haber entre clubes, entre mismos clubes de los que entran y los que salen, o la cantidad de jugadores prestados que yo puedo recibir, o la cantidad de jugadores que yo puedo ceder. Las excepciones a estas reglas son muchos. En el artículo 10 del reglamento de FIFA tiene un montón de aristas, estipulaciones que va a ser muy interesante la federación cómo lo va a adoptar, si va a ser una decisión de comité ejecutivo, si va a ser discutido por asamblea, si va a involucrar a otros actores que están obviamente afectados por esto, por supuesto los jugadores. Entonces, aquí es donde va a ser interesante para este año, la federación tendría que modificar este reglamento, ese estatuto del jugador que tienen vigente a día de hoy, que la última modificación que se hizo fue en el 21 con la implementación de la Cámara Nacional de Resolución de Disputas, pero realmente no es un documento que no ha tenido grandes cambios desde quizás 2015 o 2018. Ahora con esto vamos a tener una reglamentación propia en Colombia. ¿Qué pasa a día de hoy? Nosotros a los clubes clientes les sugerimos que sigan estas especificaciones de FIFA en cierta medida porque es la regla que está aplicando. Vamos a ver si la federación la aplica exactamente igual o tiene alguna especificidad propia del derecho colombiano. ¿Por qué? En Colombia sí existe una ley, pero es una ley pública, pues una ley ordinaria, 81 del 95, donde sí limita el préstamo de más de dos jugadores a un mismo club que participen en un mismo torneo. Y eso siempre ha estado ahí desde el año 95, 30 años.
pero como que los clubes no están muy conscientes de eso, la federación tampoco. Me parece espectacular que ahora sean los reglamentos deportivos quienes regulen los préstamos en Colombia. ¿Me parece que es una buena idea que lo regulen o no? A mí me gusta, sin embargo, y también pues yo creo que es que volvemos a lo mismo. Hay gente que no está muy enamorado del derecho deportivo y todas estas modificaciones que se pueden hacer desde el ordenamiento privado, pero sí tendríamos que ir con la misma ley, y en este caso en Colombia. Yo no sé cuántas veces hemos hablado de una modificación a la ley del deporte, ¿no? Es que de verdad que uno lo ve en la industria del fútbol. Reitero, yo siempre he dicho que la industria del fútbol en Colombia ha cambiado desde el año 2014, desde que tuvimos un gran desempeño en Brasil, y prácticamente no nos podemos quedar en lo mismo por peleas políticas, que pareciera que al final y al cabo es lo que pasa, sin realmente como modificarlo. Y no solo fútbol, sino que hay un montón de cosas que han cambiado a lo mismo. ¿Tú cuántos años tenías en el 95? Es un tema que no nos podemos quedar, exacto, Los, 2 años, y que no se puede quedar en un tema de que sí, que este año sí va a pasar una ley del deporte. Y si nos damos cuenta, nunca pasa de nada. Sí, esto es como una invitación a, ¿cómo es que dicen? Comercial política, ¿qué? Comercial político no pagado. publicidad Exacto. política. En ese punto sí es una invitación con la creación del Ministerio del Deporte como tal, de verdad, creo que hay que hacer una fuerza política y que efectivamente haya un cambio que vaya pues uno creería que vaya estrictamente ligado a esa normatividad deportiva que tanto aplica, porque si no, Carlos, nos vamos a quedar siempre en lo mismo, que es que FIFA saca una norma, entonces hay que Ujú. aplicarla en Colombia, pero como no se hizo nada en la jurisdicción, digamos en las leyes ordinarias, no pasa absolutamente nada, entonces pasa el choque 3. Buenísimo, porque eso nos genera trabajo. Sin embargo, el deber ser, y vuelvo a lo mismo a la invitación, es que Ujú. evolucionemos como industria, que creo que es lo más importante. Otro tema que a mí me gusta mucho de ese tema del Claro, préstamo, no sé si estés de acuerdo conmigo, es que ya hablando de la practicidad de cómo se maneja el fútbol profesional colombiano, realmente los 36 equipos, digamos, del fútbol profesional, que la ventana de transferencias acá, el incremento de préstamos onerosos y gratuitos es impresionante. Prácticamente muchos clubes viven de esos préstamos, que por eso pues, considero que es fundamental. y es una figura que se presenta mucho en Colombia. Con la experiencia que hemos tenido en Ecuador y en Perú, no pasa tanto. Allá la mayoría de transferencias son jugadores libres, sin contrato, pues, y terminan su contrato y firman con otro. En Colombia, la figura del préstamo está muy, muy arraigada en los clubes, grandes, medianos, pequeños. A todos les interesa esta figura y ahora hay unos aspectos como pacto de retroventa, Vitrina. derechos de vitrina, temas que se han desarrollado contractualmente muy interesantes, pero que sería buenísimo que nuestra reglamentación federativa la regule. Porque existe un artículo, el artículo 13 del Estatuto del Jugador, y establece unas condiciones muy básicas, pero claro, que decía, si no estoy mal, ha sido la misma norma desde el 2015, 10 años. Me parece que vale la pena ahora, con esta modificación de FIFA, donde hay limitaciones al tiempo del préstamo, a la cantidad de préstamo entre clubes, o en general al limitante de las transferencias temporales, que se regule mucho mejor, le haría la vida mucho más fácil a los clientes, clubes, a los jugadores, disminuiría totalmente las posibilidades de litigio y pues, sí, con las reglas claras sería mucho más fácil para todos. Entonces es una bonita oportunidad que tiene la federación para implementar esos cambios en Parte este del tema del 2025. limitante de los extranjeros, ¿no? Que lo hemos hablado varias veces en el Tratado de la Comunidad Andina, que podría ser el Bosman latinoamericano que muchas veces se discute entre los abogados, pero que ha quedado como ahí, ¿no? Creo que es una buena oportunidad como para arreglar ese temita. ¿Qué opinas? Qué mejor momento que ese. Hace poquito veía una estadística que Colombia es el país que menos extranjeros permite, tanto en plantilla como en cancha. 3 en cancha y 4 en plantilla. Y hay países que no tienen limitante y otros que tienen 8, 7. Y la razón de eso es, bueno, vamos a promocionar nuestros jugadores para que nuestra selección sea mejor. Me parece o sea, muy indirecta, no hay causalidad entre lo que se quiere y lo que se busca, y que los extranjeros, pues, que puedan venir acá a aportar el fútbol, pues está bien. Argentina puede recibir tantos extranjeros que son campeones del mundo. Brasil, Paraguay no tiene limitante, por ejemplo, y pues, Paraguay, ahí está, ¿no? Entonces, es el momento para que también se pueda regular, quizás ampliarlo porque muchos clubes siempre han contado con ese limitante y dicen, bueno,
Ya tengo el arquero casi siempre es extranjero, ¿no? El arquero extranjero y ya buscar dos posiciones más es muy complicado. Además que siendo un país exportador, que siempre sacamos pecho, ¿no? Es que somos el sexto, somos el tercero en Latinoamérica. Sí, Pero hay un componente sí, fundamental este año y después haremos un Hair Talk seguramente de ese tema y es de televisión. Seguramente esos extranjeros que vienen mejorarían notablemente nuestro producto. Entonces también con una modificación de esas, yo soy de la idea por lo menos que mejoraría el producto como tal. Volvemos a lo mismo. Pues a mí me encanta el fútbol y sigo el fútbol colombiano por obvias razones. Sin embargo, claro, por temas de competencia uno observa que hay ligas que están cogiendo pues un liderazgo bastante interesante, pero es por esa obtención de talento en diferentes lados del mundo. Obviamente no nos podemos comparar con la Premier, ni mucho menos. Bueno, de hecho, acaba de pasar el capítulo de James, pues que quería venir al Junior, pero que terminó en el León. Y eso tiene una explicación. Obviamente que el poder adquisitivo económico de México, bueno, aparte de ser una economía mucho más grande, obviamente que sus derechos de televisión y su reglamentación frente al tema de extranjeros va, va un poco más desarrollada que lo que puede haber en Colombia. Creería que eso es como a grandes rasgos pero no lo que vayamos habla. tan lejos. Pienso en llegar hasta México, ¿sabes? Perú, Perú pagan salarios increíbles. Mis equipos medianos, pequeños, pagan salarios impresionantes porque tienen un tema de derecho de televisión. Los uruguayos están, un país así de chiquito y están comprando jugadores a cifras impresionantes. Paraguay igual. Claro, nosotros debemos competir con eso, claro, con transferencias, pero por supuesto que mejoraron el monto que reciben los equipos por derechos de televisión. Esta es la clave, porque, seamos sinceros, en Colombia, los que pueden pagar una gran transferencia o un gran salario serán cinco o seis equipos. Y el resto, Aunque bueno, no sé, también ahí es con donde los queda la equipos incógnita. que Pero han bueno, encontrado formas de traer a esas estrellas legalmente válidas o hay otras que creo por que han mejorado el supuesto, producto, ¿no? Que yo creo que eso sí ha sido muy, muy totalmente, interesante, sobre todo en la temporada pasada. totalmente. Este reencauche de las estrellas que Quintero, Adrián Ramos, Falcao, Cardona, Ospina, o sea, realmente uno dice, bueno, chévere, eso vuelve a traer como la gente, pero bueno, y cuando se acabe ese fulgor de las grandes estrellas de esa época del Mundial 2014 y todo más, hay que pensar algo más y hay que traer extranjeros o colombianos que estén rindiendo a un nivel actual. Y por supuesto, eso va a incrementar el costo de las transferencias. Colombia es un país que vende mucho, pero vende muy barato. La estadística con Ecuador era que Ecuador en el año 23 vendió tres veces menos jugadores, pero vendió un poquito más arriba, $1 millón, $1,500,000 más arriba del valor colombiano. Mira, ahí es donde puede cambiar la cosa. ¿No? Y con un mercado que nos podemos nivelar, ¿no? Porque pues cuando uno hace la estadística entre argentinos y brasileños, sentémonos a llorar, ¿no? Ah, sí. Pero bueno, digamos que por eso con Carlos también pues, decidimos hablar del tema de los préstamos, porque si se dan cuenta, obviamente, una modificación que pareciera muy sencilla venida de Suiza para aplicar en el reglamento puede aportar bastante, sobre todo al desarrollo de la industria colombiana. Bueno, y para terminar este Hair Talks, hay un tema que yo creo que todos vivimos como abogados deportivos y fue el tema disciplinario, ¿no? Por el que empezamos esta charla. Bueno, se vienen modificaciones del Código Disciplinario Único. Vuelvo a lo mismo, frente a todo a lo que pasó el año pasado. ¿Cómo ves esta? Hay mucho por hacer y quiero partir de una base y es que el Código Disciplinario Único es muy bueno, es bueno. Lo hemos comparado con otros países y realmente recoge muchas estipulaciones, muchas conductas, la forma de sancionar, lo abierto que es, me parece que es muy bueno, pero igual, lo bueno siempre puede mejorar más. Precisamente ante casos que han ocurrido, vemos que hay oportunidades de mejoras inmensas en el CDU y que ojalá pretendemos y aspiramos que puedan modificarse para este año o por lo menos para el año siguiente porque ocurrieron situaciones durante el campeonato donde la sensación del consumidor del fútbol era, ¿esto es justicia o injusticia? Esta decisión que está tomando Di Mayor, como la comisión, ¿aporta o no? ¿Es jurídicamente válida o no?
pasó, pues también, yo creo que después del tema del ascenso, el tema de Nacional y Junior, lo que sucedió donde, claro, por reglamento, la comisión tomó una decisión válida, acertada, fundamentada. Ok, ambos se sancionó la plaza por el tema del artículo 84, responsabilidad de los espectadores, pero solo uno sufrió la consecuencia de que el partido no se terminara, y fue Atlético Nacional, el local. Pero el visitante que se dijo que sus espectadores habían iniciado la pelea y luego los del Atlético Nacional respondieron, y la responsabilidad debería ser conjunta ahí, ¿no? No derivarla únicamente en quitarle los puntos al local, porque me parece que eso generaría más injusticia. Se dijo y se decía por redes y era un chisme ahora. El equipo visitante va a entrar a la cancha para que el partido se acabe y se termine así. No, no tendría sentido. Ese también fue el tema más álgido e importante. Otros dos por ahí que recuerdo mucho, donde deberían haber modificaciones, es el tema de las declaraciones. El artículo de las declaraciones en contra de las autoridades del fútbol dice que no se pueden emitir este tipo de declaraciones en medios de comunicación. Y nuestra pregunta era, ¿una red social Sí, es un no, medio de comunicación? Si el jugador, entrenador, oficial hace esta declaración por un por una red social, se entiende que está tipificada, por supuesto a nuestro juicio no, pero Di Mayor decidió que sí, sin decir por qué una red social es un medio de comunicación, y eso quedará en la luna porque eso no se puede llevar al TAS por el tipo de sanción que no pudo llegar al TAS, pero luego en la norma, que los clubes también deberían entender que hay que modificar. Y finalmente, que es algo que vemos que sucede en los países en los cuales el derecho deportivo está muy desarrollado, Inglaterra y España. Oiga, estas comisiones tienen la potestad de eliminar amarillas o rojas mal impuestas por los árbitros. Los árbitros son personas, suelen, y es humano que se equivoque. Para eso está la comisión. Y nos pasó un caso increíble el año pasado, donde el árbitro había identificado incorrectamente a la persona que había expulsado y había expulsado a una persona que no era la que decía el informe. Y llevamos una declaración juramentada de la persona que sí cometió la infracción, de la persona que no cometió la infracción, que estaba en otro lugar completamente diferente, y la respuesta no, eso dice el informe y no lo puedo cambiar. Eso no termina favoreciendo el espectáculo, no termina siendo justicia. Entonces, que el comité tenga esa potestad para realmente, sí, mejorar o rectificar mejor esos errores manifiestos que a pesar de estar en el código no están utilizando ese artículo para que se quiten amarillas injustas, rojas injustas y los clubes puedan tener la posibilidad de, incluso con la celeridad del campeonato, puedan obtener justicia en ese tipo de procedimientos. Digamos que esos fueron los tres casos, así que recuerdo rápidamente de este año pasado que ojalá puedan tener modificaciones para este 25 porque mejoraría la competencia total, porque una increíblemente. queja que uno ve mucho en los clubes es el nivel arbitral en Colombia, que pues obviamente falta mucho por mejorar. Y yo creo que esto sí le daría un poquito también más de, como más de profesionalismo al tema, porque volvemos a lo mismo desde la óptica del derecho deportivo. Muchas veces nos ha tocado mandar memoriales, por decirlo así, al organizador de la liga y pareciera que quedan en el olvido. Realmente los árbitros se vuelven intocables y pues hacen parte de, no sé, yo vuelvo a lo mismo, yo no puedo comparar con el derecho, ¿sabes? Pues cuando uno va a cualquier litigio, hay unos jueces, pero pues el juez puede pensar que es A o B y uno apela, ¿no? Entonces digamos que una instancia de estas con cosas tan obvias como la que dices, porque también hay que ser sinceros, ¿no? Muchas veces hay clubes que quieren pelear absolutamente todo por esa misma pasión que denota el juego. Algo sí creo que puede ser Mm. una excelente opción. Por ahí dicen que el derecho comparado, dime, Además que, sí, sí, no, que dale, por ahí dale, dicen dale, que dale. pues para eso el derecho comparado existe, que si al fin y al cabo uno está viendo que en ciertos países está mejorando eso, es una invitación que también lo podemos poner en nuestra liga para, Ujú. vuelvo a lo mismo, para mejorar el espectáculo, que al fin y al cabo creo que la gente involucrada dentro del fútbol profesional es lo que quieren. Mira que hicimos un ejercicio el año pasado con un cliente donde trajimos un experto en arbitraje para que analizara una jugada, para saber si teníamos razón en la apelación o no. E incluso enviamos como si fuera un informe pericial, donde evidentemente se llegaba a un concepto de que no había lugar a sanción. Tampoco funcionó. Una de las quejas del medio es que
de todos los casos que uno envía para reposición o apelación, y todo se confirmaba. Parecía una pelea contra una pared. Es una invitación. Los clubes también tienen que poner su granito de arena en que, venga, los clubes somos Di Mayor. No es posible que nos sancionen por todo y que prácticamente nuestras argumentaciones jurídicas queden en el olvido, por un lado. Y por el otro lado, que decían el tema del arbitraje, si los jugadores son sancionados, si los entrenadores son sancionados, los clubes son sancionados, ¿por qué los árbitros no? ¿Dónde está ese procedimiento contra un árbitro que comete un error? Sí, cuando un jugador se quita una camiseta y celebra, es un error y es castigado. Cuando un jugador mete una patada y es expulsado, es un error y es castigado. ¿Por qué cuando el árbitro comete un error y no es castigado? Ahí es donde también los clubes deben poner la mira. Como quien dice, querido Carlos, hay muchas cosas espectaculares que se vienen en 2025. Tiempo, podríamos dar 10.000 consejos más, por decirlo acá desde nuestro lado. Sin embargo, sí consideramos que todos estos tres temas, pues que estos tres temas que nombramos, creeríamos que es lo más importante que nos trae el fascinante mundo del derecho del fútbol el 2025. Bueno, Carlos, pues nada, muchas gracias por tu tiempo, por compartir conocimiento. Nada, mensaje ahí final para nuestros seguidores. Bueno, que se tengan porque este 2025 viene con muchas cosas como van a ver, no solamente en Colombia, en el mundo, van a haber muchos cambios. El derecho deportivo sigue creciendo, es impresionante. Y hay que estar ahí, hay que estar a la vanguardia, hay que estar actualizados, porque este mercado 2025 y especialmente 2026, el crecimiento que prevemos va a ser exponencial. Gracias por escuchar nuestro podcast, suscríbanse, aquí los esperamos, aquí vamos a dar consejos, aquí vamos a contar experiencias que van a enriquecer mucho todo este tema del derecho deportivo a nivel nacional e Sí, de internacional. verdad, como me uno a lo que dice Carlos, que estamos en nuestro canal de YouTube, donde pueden ver nuestros últimos Head Talks y pues ya también en plataformas como Spotify que ya nos podrán oír con los dos programas que tenemos. Uno es Head Talks, donde compartimos conocimientos de la parte técnica, y el otro que es Nuestros Héroes, donde hacemos entrevistas a personas de la industria que realmente nos impresionan con los temas que hacen a través del deporte. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Cuídense mucho. Hasta luego. Adiós.